Bueno, muy buenas noches a todos. En nombre de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica Colabiocli y el Colegio Nacional de Bacteriología, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre la confidencialidad de los datos en las diversas patologías de denuncia obligatoria. Dos miradas de un mismo desafío. Hemos invitado para este conversatorio a dos personajes que han estado involucrados directamente con todo este proceso. La doctora Marta Ascurra, ella nos acompaña desde Paraguay. La doctora Marta es bioquímica, especializada en genética y bioética, máster en gestión de la ciencia y la innovación. Ha sido directora del Programa Nacional de Prevención de Defectos Congénitos y del Programa Nacional de Detección Neonatal. Además de eso, ha trabajado estas funciones, ambos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, miembro asesor de la Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética y secretaria ejecutiva de la Red también Latinoamericana y del Caribe de esas comisiones nacionales de bioética de la UNESCO, también miembro del grupo de trabajo de bioética de la Colabiocli, miembro del grupo de trabajo de la IFCC sobre detección neonatal a nivel global, vicepresidenta de la Asociación de Investigadores del Paraguay, investigadora categorizada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Bienvenida, doctora Marta, a este espacio. De igual manera, nos acompaña el doctor Carlos Giovancini. Él es magíster en salud pública, también tiene una especialidad en epidemiología, licenciado en psicología, y dentro de sus antecedentes laborales, que son bastantes, tiene mucha experiencia, se ha desempeñado como director de epidemiología en el Ministerio de Salud de la Nación, coordinador del área de vigilancia de salud de la Dirección de Epidemiología, asimismo, coordinador del sistema de vigilancia por el laboratorio y vigila en la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, jefe de la Oficina de Consulta de Docencia e Investigación designado por concurso. Y además de eso, también ha sido docente, que yo pienso que es la experiencia más enriquecedora de todo profesional, como docente tutor de la maestría en salud pública de la Universidad de Buenos Aires, docente tutor del curso de formación de gestión de recursos humanos en salud pública a distancia, docente tutorial para el sistema de residencias, múltiples publicaciones que él pues en su intervención también tendrá la oportunidad de compartir con nosotros ese amplio currículo que tienen. Bienvenidos, doctora Marta y doctor Carlos, a este espacio. En nombre de todos los presidentes regionales y de nuestro presidente de la Colabiocli, el doctor Álvaro Justiniano Bros, y de la doctora Marlene Vélez de la Vega, les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias, doctora Edilka Jiménez, por la presentación y a la Colabiocli. Muchas gracias también por la oportunidad de participar. Ya veníamos conversando con el doctor Carlos, que es un tema muy importante de ser tratado y abordado en este ambiente. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias también, doctora Jiménez, y la verdad que un placer, un gusto y un honor que me hayan invitado. De verdad que es para mí una gran satisfacción y además me siento muy cómodo entre los bioquímicos. Y ya les contaré si queda el tiempo, sobre todo cuando hablemos del rol del laboratorio en la vigilancia epidemiológica. Claro que sí, doctores. Bueno, y sin más preámbulos, para dar inicio a este espacio y lo que nos convoca, que es hablar de todas esas diversas patologías de denuncia obligatoria, vamos a iniciar justamente con una pregunta para ambos que tiene que ver con cuáles son esas enfermedades de notificación en salud pública. Sí, comienzo vamos a decir las damas primero. También muchas gracias, Lisandra, por toda la atención que nos estuviste brindando para esta reunión. Bueno, las enfermedades
de interés en salud pública, que como las ENO, son aquellas que ponen en riesgo eso mismo que acabamos de mencionar, la salud pública. Por lo tanto, su vigilancia, su control, su monitoreo, a fin de prevenir lo que solemos considerar los brotes, reducir la posibilidad de la aparición de estas enfermedades o incluso de otras que podrían estar asociadas, ¿verdad?, a determinantes de la salud, como los llamamos la educación, el ambiente. Esas son las enfermedades, ¿verdad?, de interés en salud pública, que también nosotros las conocemos luego como enfermedades de notificación en salud. Sí, no sé si... Sí, completamente de acuerdo con la doctora. Querría por ahí hacer un par de comentarios para ampliar, digamos, un poco a veces ese debate, ¿no? La primera cosa que les comentaba hace un ratito, antes de empezar, es que me gustaba la idea de que podamos problematizar la idea incluso de lo que se llama, como está en la convocatoria, ¿no? Patologías de denuncia obligatoria, que tiene toda una connotación hasta policial, ¿no? La denuncia, la vigilancia, como si se tratara, y se trató en algún momento en la historia de la salud pública, seguramente tuvo muchos contactos con eso, quizás excede bastante el tema de esta reunión, pero lo que me gustaría es que, como vamos a hablar también de la confidencialidad, de los derechos de las personas, poder ponerlo en el marco de qué son los eventos de notificación obligatoria, como bien decía la doctora Marta, aquello que pone en riesgo la salud pública, que también merece toda su conceptualización, ¿no? Porque ¿qué pone en riesgo la salud pública? Los brotes, las epidemias, por supuesto, pero también la falta de acceso al derecho de las personas a la salud. Entonces, hoy son enfermedades y riesgos de notificación obligatoria, cosas que no lo eran en el pasado. Yo escuché en ese tan rico currículum de la doctora Escurra que ella trabaja en un ámbito, por ejemplo, que en Argentina, eso quería comentarle, ha ingresado dentro de los eventos de notificación obligatoria la pesquisa neonatal endocrino-metabólica, por ejemplo, ¿sí? Que no produce brotes, no tiene la misma lógica, pero hemos detectado que uno de los principales problemas es la pérdida de seguimiento de los niños positivos en el proceso de diagnóstico, tratamiento de algunos de ellos. Entonces, el sistema de vigilancia ha servido y sirve hoy en Argentina no solo para aquellas cosas que son enfermedades transmisibles que producen brotes, sino para mejorar lo que el sistema de salud debe hacer, que es poder acercarle a esas personas el diagnóstico completo, el tratamiento adecuado. En este caso, y hay decenas de ejemplos en los cuales lo que llamamos la salud pública es indisoluble de la salud individual, ¿no? Y de los individuos que componen esa sociedad y los problemas de salud que los estados, sobre todo, tienen que abordar para garantizarle el derecho a las personas, ¿no? Entonces, solo quería poner como en cuestión el tema de la denuncia, como una cosa punitiva, ¿no? Persecutoria, digamos, y en contra de los que pareciera, ¿no? Hay que denunciar un caso de tal cosa, ¿no? Y en realidad la notificación es una manera de que las personas, las entidades, los estamentos gubernamentales puedan hacer las cosas que tienen que hacer para proteger la salud de las personas que tienen bajo su responsabilidad. Entonces, solo quería por ahí aportar esa ampliación del concepto que por ahí nos sirve cuando hablemos también de confidencialidad y de derechos, ¿no? Que es un poco también el tema de la reunión. Así es, doctor Carlos. Y bueno, en esa línea y en concordancia con lo que acaba de mencionar, pues sería importante entonces conocer cuál es la clasificación de esas enfermedades de denuncia obligatoria.
que podamos saber cómo se clasifican, porque ahorita cuando usted hablaba me preocupó un poquito y yo dije, bueno, y si hablamos de denuncia, estamos entonces incurriendo en algún tema que de pronto no lo estamos haciendo, no estamos denunciando de manera obligatoria algún tipo de enfermedades. Entonces, para nuestro auditorio, que están conectados desde diferentes países, sería importante que ellos supieran cuál es esa clasificación de las enfermedades de denuncia obligatoria. Entonces, doctora Marta, sigue usted. Sí, siguiendo un poquitito, de hecho, cambió, en parte había cambiado el nombre y a partir, creo que desde el 2005 o 15 pasó a denominarse eventos, pero Exacto. concuerdo con el tema de denuncia, sí, es medio chocante, pero son eventos que precisan de ser controlados, o sea, una vigilancia epidemiológica, que es lo que nosotros hacemos, y como lo define la OMS, recopilar los datos, analizar, interpretar, difundir, ¿m? Y sistematizar para poder bajar esa información y poder reducir y disminuir la mortalidad en el caso del tamizaje neonatal, que es algo que sí lo manejamos bastante bien. Sigo ahora con eso. Entonces, con eso sí mejoramos a la salud pública y permitimos, ya que introdujiste el tema, algo que a mí me encanta, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, que en el artículo 13 nos habla solidaridad y cooperación. Entonces, nosotros todos somos solidarios de la salud pública. ¿De qué manera? Incorporando estos datos, cooperando. Y también cuando se habla cooperación, muchas veces se habla a nivel internacional. Entonces nos dice, ¿verdad? Tenemos que fomentar la solidaridad y la cooperación para dar cumplimiento al artículo de vuelta el 14, que es lo que mencionaste, que de la misma aclaración que nos indica la promoción de la salud y el desarrollo social. En la promoción de la salud, eso y desarrollo social como un cometido esencial del gobierno, que no siempre cumple y que debe de ser compartido con todos los sectores de la sociedad. Y entre ellos, otra vez, como decíamos, el laboratorio. Y ahí tiene algunos de los puntos, no voy a citar todos, el acceso, por ejemplo, a una alimentación sana, el acceso al agua, siendo estas dos situaciones, por ejemplo, pasibles de ser notificadas. Una gastroenteritis tiene que ser notificada. ¿Por qué? Porque estaríamos mencionando algo relacionado al alimento y el tema del agua, que la intoxicación por químicos en nuestros países, lastimosamente, con la búsqueda de oro, no en mi país propiamente dicho, pero muchas veces tenemos también poblaciones en las cuales utilizan contaminantes para poder rescatar alguna sustancia. Entonces, serían estas, y luego tenemos las divisiones, ¿verdad? Las divisiones propiamente dichas, que se tiene toda una documentación donde donde se mencionan los eventos que tienen que estar notificados, todo, porque esto es más que para una charla y para irnos ya rápidamente, luego ya lo que nos gusta, ¿verdad? A los dos, que es el tema de confidencialidad. Pero están incluidos los eventos no transmisibles, los eventos transmisibles, ¿m? Y los eventos que son importantes para la salud, que en no transmisibles, por ejemplo, tenemos las no ocasionadas por animales ponzoñosos. En Paraguay nosotros estamos teniendo una suerte de picaduras por alacrán, que justamente donde los encontramos y en las poblaciones más pobres muchas veces,
entre las tablas, en los lugares húmedos, ahí tenemos muchas lluvias, las inundaciones. Entonces, de no ser notificadas, de no ser informadas, estas situaciones no van a ver la luz y no se van a tomar medidas. Hay personas chicos, porque generalmente son las poblaciones más afectadas por la cantidad de veneno que inyecta un alacrán, los niños mueren. No tenemos no serían las vacunas, sino el antídoto para esta población. Entonces, es muy importante que estas, por ejemplo, estén incluidas dentro de la notificación para que nosotros visibilicemos problemas que, de lo contrario, los que estamos, que sin estar afectados por esto, no nos enteraríamos. Bueno, Por ahí retomo un poco, Marta, sí, dos cositas, bueno, que usted ya mencionó, ¿no? La primera, en relación a la pregunta de eventos transmisibles, no transmisibles y otros eventos de importancia para la salud pública y la denominación de eventos de notificación obligatoria a partir del Reglamento Sanitario Internacional, que data del año 2005, digamos, nuestra versión del Reglamento Sanitario, para ponernos en la vía de que además de quiénes están obligados a notificar, cómo, etcétera, tenemos obligaciones como países, ¿sí? Como naciones, a partir del reglamento sanitario. El reglamento sanitario internacional es un documento vinculante para los países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí ya tenemos una serie de eventos que están previstos que pueden representar eventos de importancia internacional, que algunos ya están, la fiebre amarilla, cólera, etcétera, pero también otros eventos, cuando la doctora mencionaba otros eventos de importancia para la salud pública, los eventos emergentes, las cosas que incluso no conocemos todavía, son eventos de notificación obligatoria. ¿Por qué? Porque pueden producir un grave riesgo para la salud, no solo de la población de un país, sino para el traslado de las personas, el comercio internacional, etcétera. Bueno, no hay mucho para decir después de haber pasado la pandemia por COVID-19 recientemente, ¿no? Digo, no estamos hablando de nada que lamentablemente no sepamos todos, incluso nuestras familias, ¿no? Nuestros vecinos. Todos han aprendido epidemiología durante estos años. La epidemiología ya no es una cosa solo de expertos. Pero bueno, quería hacer algún comentario vinculado con la pregunta específica de la doctora Jiménez, porque por una parte tenemos obligaciones internacionales, pero también tenemos eventos que están normatizados a nivel nacional. Entonces, no todos los eventos de notificación obligatoria son obligatorios en todos los países y no son siempre las mismas cosas, porque justamente primero van al ritmo de la epidemiología de cada lugar, y la epidemiología está hecha también por el ambiente, dónde vivimos, cómo vivimos. Entonces, eso que es propio de la manera en que vivimos es la manera en que nos enfermamos también, ¿no? Y los riesgos que tenemos. Entonces, en ese contexto, cada país tiene la potestad de ver cuáles son esos eventos que vigila de esa manera, porque los eventos no transmisibles, no todos son notificables. Por ejemplo, en la mayoría de los lugares la diabetes no es notificable, la hipertensión arterial no es notificable, y son eventos de mucho interés sanitario. Pero las acciones que se derivan de la información no es necesaria tenerla todo el tiempo, caso por caso, lugar por lugar, sino que se hace de otra manera, ¿no? La vigilancia epidemiológica de algunas enfermedades no transmisibles se hace por encuestas periódicas. Y hay otros eventos que requieren acciones, muchas de ellas inmediatas, para tratar de hacer lo que dijo la doctora Escurra, de controlar en el lugar, en el sitio donde ocurre y en el momento donde ocurre. Lo que mencionó recién acerca del envenenamiento por animales ponzoñosos, el principal objetivo de la notificación de envenenamiento por animales ponzoñosos, como mencionó la doctora, que es uno de ellos visibilizar el problema como un problema sanitario, existen los antivenenos. Si no tenemos acceso a los antivenenos es porque algo no está llegando de una tecnología que ya existe para controlar el problema, pero es un problema que a nivel individual, como dijo la doctora, es una urgencia epidemiológica. Hay algo que hacer inmediatamente, ¿sí? Hay que tener el antiveneno y le tiene que llegar a la persona.
y esa persona probablemente se esté atendiendo en un centro de salud de primer nivel de atención, en un lugar muchas veces alejado de los grandes centros urbanos y otras veces no. Entonces, saber dónde, a quiénes, cuándo les pasa, permite a los gobiernos, por ejemplo, hacer las previsiones para tener el insumo necesario en el lugar adecuado, ¿no? Por supuesto que la visibilización es el primer tema, porque si no sabemos que eso es una prioridad, nunca vamos a adquirir el insumo y mucho menos disponerlo en el lugar donde tiene que ir. Entonces, hay muchos usos de la notificación, pero en el ejemplo que puso la doctora, solo para tomar uno, ese es el principal. Fíjense que ahí el problema para el problema de salud pública se materializa en un problema individual de esa persona que fue picada por el alacrán, que de no tener el antiveneno probablemente pueda ser un cuadro grave y fallezca, y si es un niño pequeño, con más razón. Entonces, en ese caso, no, el riesgo no es solo lo que le pueda pasar a otros, o como las enfermedades transmisibles, cuántas más personas se puedan enfermar, sino cómo podemos hacer para que a cada persona le llegue lo que tiene derecho a que le llegue, porque hay tecnología para abordar ese problema y para salvarle la vida. Entonces me parecía que era súper interesante el ejemplo que puso la doctora, cosa que le agradezco. Gracias, doctor Carlos y doctora Marta. Y bueno, creo que con todo este caso que hipotéticamente pues tuvieron allí a partir del ejemplo de la doctora Marta, también para que podamos unir de pronto algunas inquietudes planteadas. Si es de pronto obligación, ¿quiénes están obligados a denunciar o a notificar? Y si se puede entrar en conflicto con los principios de lo que la temática que a ustedes les gusta, los principios de confidencialidad, de atención, pero también de asistencia centrada en las personas. Creo que el ejemplo, pues, no sé si el doctor como está ahí en caliente con eso, quiere continuar para que, sí, bueno. No. Me gustó Sí, mucho, me es muy estimulante cuando conversamos, así que la doctora, todo suyo, doctora. Bueno, adelante, gracias. doctora Marta. Cualquiera va a creer que estuvimos ensayando antes. Vean, hacemos No lo como un hicimos. dúo. Vamos a salir por los barrios a hacer dúos. Sí. Bueno, realmente la pregunta o sea, la voy a dividir en dos para poder responder. Entonces, cuando hablamos de confidencialidad, porque son dos principios los mencionados, el de confidencialidad y el de atención centrada en la persona. Y luego a ver si entran o no en conflicto, ¿verdad? El principio de confidencialidad y también el de atención centrada en la persona responden a lo que nosotros llamamos la ética principialista, ¿m? En la cual ambos están relacionados con la autonomía de la persona. La confidencialidad es lo que decimos el respeto por la dignidad de la persona. Yo puedo decir a quién le voy a contar lo que a mí me ocurre, cuánto le voy a contar de esta información, y el profesional, en este caso, es el encargado de resguardar ese dato, en el caso del laboratorio, que lo ha obtenido a través de los análisis. Entonces, confidencialidad implica que nadie más que yo puede otorgar el consentimiento informado de a quién le va a dar. O sea, yo tengo que firmar, le podés dar, no le podés dar, podés o no compartir. Cosa que cuando es de denuncia obligatoria, sobrepasa este límite, ¿verdad? Porque nosotros cuando hablamos de confidencialidad reconocemos el derecho a la intimidad de la persona, lo cual esto está ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dicen que nosotros debemos de respetar, y esta es una declaración de 1948, o sea, no es algo nuevo, que nosotros tenemos que respetar este valor, confianza, lealtad, todos los principios que nosotros depositamos en el profesional. Y también nos habla la Declaración Universal de Bioética
tiene en el artículo 9, nos dice confidencialidad y privacidad. O sea, el respeto es una información que solo atañe a la persona y se tiene que respetar, o sea, uno no debe de compartir con nadie. Y por sobre todo, porque esto yo siempre menciono a las personas que trabajan conmigo, uno no le puede mencionar a nadie, o sea, no podemos entregar el resultado porque muchas veces los profesionales llaman y preguntan por el resultado de sus pacientes. ¿Me puede decir cómo te salió? Y uno le da, pero el resultado es del paciente, de nadie más. Y si la persona vino para que se le haga un diagnóstico, uno tiene la obligación también de no utilizar esos datos para otra cosa que no fuera para lo que se le pidió, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de este grupo de patología, por eso es que está, como lo decía el doctor Carlos, está todo escrito qué patologías entran y en qué momento, cómo tenemos que hacerlo dentro de las 24 horas, está todo normado, porque uno no puede salirse de eso so pena de estar violando la confidencialidad y sí se acepta, porque estas, como decíamos, son principialistas. Sin embargo, lo que nosotros hacemos cuando estamos dando esta información, estamos trabajando en pro del bien común. Estamos implicando otros valores. Entonces, nosotros colaboramos, o sea, porque hay dos motivos. Uno, cuando es la denuncia obligatoria, y otro también cuando la administración de justicia es lo que nos pide, que más o menos pasa por esto, es cuando nosotros sí podemos violar a estos derechos, ¿verdad? Entonces, la segunda parte, para que no entren o no en conflicto, tenemos que tener en cuenta, hay modalidades de notificación. Y acá me va a apoyar, ayudar Carlos. ¿Por qué? Porque hay elementos que acá se notifican con numerales, tantos casos. O sea, no hay necesidad de decir el nombre, o sea, no se revela ningún dato de la persona. Esto, si fuera así, por supuesto, no va a entrar ni va a reñir con esto que estamos diciendo de los principios de autonomía, de confidencialidad, de la atención centrada en el paciente, para nada. También por eso tenemos que los que entran en vigilancia a fin de protegerlos, porque todo lo otro sí ya entran, porque cuando nosotros estamos hablando de poder comentar, o sea, tal paciente, nombre, apellido, casa, y sabemos que aprendimos, como bien lo decía, con la pandemia, que se puede identificar el domicilio, el teléfono, seguirle a la persona afectada o que fuera denunciada. Entonces, ahí sí entran a reñir. Y por ello es que la OMS, propiamente dicha, escribió esto de las pautas sobre la ética de la vigilancia de la salud pública. Un documento del 2017 es el último con 17 pautas a fin de minimizar, o sea, de reducir al mínimo estos conflictos que se podrían generar a la hora de que se tienen que dar este tipo de información. Entonces, porque tiene que, la persona, ¿verdad? O sea, dando esta información, tiene que saber cuál es el daño que puede ocasionar y veríamos después, ¿verdad? Los daños que puede ser ocasionados, que ya los vimos con la pandemia. Entonces, ¿cómo podemos reducir estos daños? Eso están escrito en las pautas de la OMS para la vigilancia. Tiene escrito todo un librito y otras organizaciones que se encargan de poder apoyar, porque sabemos que la vigilancia muchas veces es autónoma y muchas veces no respeta lo que para nosotros, los que estamos en ética,
consideramos, ¿verdad?, que está yendo en contra de los principios de las personas. Uy, no sé si le pueden... Ahí está, gracias. Ahí va. Bueno, Carlos. Bueno, dos cositas. La primera, me gustaría, ese último párrafo me parece que es bien interesante porque da para discutir. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice la doctora en relación a, a cómo incluso la legislación de cada país, tomando los tratados internacionales, que son en muchas de nuestras constituciones, tienen el mismo valor que la Constitución Nacional, digamos, ¿no? La adhesión del país a los tratados internacionales le da un rango constitucional, es decir, que está por encima de las leyes del mismo país, de las leyes, ¿no? Está a la altura de la Constitución. Y luego tenemos leyes que operacionalizan esos derechos, ¿sí? Este derecho nosotros tenemos en Argentina, por eso ahí ya es un poco más localizable, porque las leyes son de cada país, ¿no? No pueden contradecir en nada, al contrario, apoyando la de los tratados internacionales. Les voy a dar el ejemplo por ahí de Argentina, que hay una ley de derecho del paciente y otra ley de confidencialidad de los datos. Un poco para retomar lo que dijo la doctora, la vigilancia epidemiológica, digamos, para algunas cosas es una excepción, ¿no?, a ese marco normativo. No es que lo exceda, digo, en el sentido de que no es que viola ese marco normativo, sino que en las mismas leyes y en la manera en que se reglamentan las leyes, que es cómo se hacen efectivas, existen algunas salvedades. Por ejemplo, esta que cuando hay un bien público como la salud pública en juego, entonces el profesional en este caso está eximido, ¿sí?, del deber de confidencialidad en el punto en el cual debe informar de la manera en que su país tiene reglamentado que se informa, pero esa reglamentación no puede ir en contra de los derechos de los pacientes ni de la confidencialidad. Por ejemplo, necesitamos sistemas que sean seguros, ¿sí? No que notificar no es poner en el diario, ¿no? Notificar no es decirle a cualquiera, ¿sí? Es informarle a personas, entes que tienen responsabilidad sobre la salud de las personas, de la misma persona que se está notificando, de su familia, de su vecindario, de la comunidad donde vive, ¿sí? Pongamos un caso de dengue, ¿sí? Un caso de dengue sospechoso. Nosotros tenemos en nuestra región, probablemente el último año, bueno, la Organización Panamericana de la Salud informa los datos que los gobiernos reportan. El año 2023 es el año... No le gustó lo de los casos de dengue. A nosotros tampoco. Es el año con más casos de dengue de toda la serie que informa del año 80 hasta ahora, ¿sí? Las arbovirosis en general son un problema creciente en nuestra región. Cada vez produce un mayor número de casos, un estrés en el sistema sanitario. Una de las principales medidas ante un caso es hacer el control de foco, ir al domicilio, poder eliminar los criaderos, eliminar los mosquitos adultos, buscar otras personas que tengan fiebre y no hayan consultado para poder detectar casos, para hacer lo que dijo la doctora recién, minimizar el impacto, ahora no el impacto de la no confidencialidad, en este caso es el impacto de un problema que además, no afecta de la misma manera a todas las personas. Quizás estamos notificando un caso en una persona habitualmente sana, joven, que probablemente tenga un curso benévolo de su enfermedad, pero que en su casa, al lado, en el vecino, tiene factores de riesgo y posibilidades de enfermar gravemente y morirse por esa enfermedad. Entonces la doctora habló de solidaridad, de reciprocidad. Digo, hay valores que están puestos en juego en que la información dada por esa persona, que van a ir a la casa, digo, no es cualquier cosa, ¿no? Tienen que saber dónde vive, saber quién es el paciente, preguntarle cosas,
si viajó, por ejemplo. Una cosa es que se haya contagiado el dengue donde está, otra cosa es que lo haya traído de otro lado, entonces las acciones son diferentes. También está en juego la eficiencia del Estado, tampoco se puede gastar todos los recursos en cosas que no merezcan la pena. Bueno, una serie de decisiones que hay que tomar con la información para poder proteger a esa persona y a sus convivientes, ¿no? Entonces, y a sus vecinos y a toda la comunidad. Entonces, en ese punto, las legislaciones propias de los países y la legislación internacional tienen excepciones a esa obligación de los profesionales, al secreto profesional, a la confidencialidad de los datos, etcétera, en favor de mejorar las condiciones de salud de su población, no para perseguir a nadie. Por eso decía que al principio que me gustaba la idea de empezar a cuestionar el tema de la denuncia, porque pareciera que fuera un acto punitivo para con una persona. Entonces ahí sí estaríamos violando algo, ¿sí? Pero la misma pandemia de COVID, que ahora ya es muy difícil hablar de eso. Te muteaste. Se muteó solo, no sé qué hice. Bueno, la pandemia de COVID, que ya hablamos poco de eso porque nos dejó como un recuerdo traumático a todos, vieron, cada vez se habla menos del tema porque hablamos tanto y tanto tiempo sobre eso, pero incluso las tareas de aislamiento de los casos y rastreo de contactos, en el momento donde no existían las vacunas, eran la única herramienta para intentar salvar la vida a muchas personas que estuvieron en riesgo y muchas lamentablemente fallecieron por ese riesgo, y teníamos una sola herramienta, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, que era tratar de limitar la transmisión. Cuando tuvimos otra tecnología, hoy, miren lo dinámico que es la notificación obligatoria. Hoy en Argentina no es obligatorio notificar los casos sospechosos de COVID, porque con los casos sospechosos de COVID, con las personas que presentan síntomas, no hacemos nada en particular. No tenemos que tomar medidas de salud pública, ¿sí? Nominalmente, ¿no? La doctora hablaba de diferentes modalidades de notificación. Hay cosas que es necesario saber cuánto ocurren, no importa a quién le ocurren, importa cuánto ocurre, la edad, el sexo, y ya. Y entonces ahí no tenemos ningún problema con la confidencialidad. Pero cuando tenemos que tomar medidas para proteger en función de un evento en particular, es decir, esto, la manera de controlarlo es ir a la casa, buscar las larvas, ¿sí? Cuando hablábamos de dengue. Eso no se puede hacer con un número. No alcanza con que yo diga que tuve 5 casos, ¿sí? Necesito ir a hacer acciones de control. Y para terminar esta pregunta, porque la doctora Jiménez nos dijo, la primera pregunta no era esa, ¿no? La segunda era esa. La primera tenía que ver con quiénes están obligados a notificar, y me parece súper interesante en este foro hablar de eso, que es que la notificación, también quiénes están obligados a notificar, está en las normas, está en lo que está legislado en cada país. En nuestro, yo le voy a contar solo de Argentina, que es lo que conozco, ¿no? Nuestras normas dicen que están obligados a notificar los médicos que asistan al paciente, los bioquímicos, los biólogos, las personas que están a cargo de las instituciones. Hoy en Argentina no es solo una obligación profesional, es una obligación de las instituciones. El director de un hospital está obligado a la notificación de los casos de notificación obligatoria de su establecimiento, aunque no es él el que atendió a los pacientes. ¿Por qué? Porque violar esa normativa hace que no podamos hacer las cosas que hay que hacer para proteger la salud de las personas. Yo tenía un profesor que siempre comentó lo mismo, decía, vieron que en algún momento se hablaba de mortalidad reducible antes de... Se lo nombraba de distinta manera, bastante polite, ¿sí? Decía que había que cambiar la terminología de, por ejemplo, mortalidad reducible por homicidio por omisión, ¿no? Cuando decíamos muerte evitable. Si podíamos evitarlo y no lo evitamos, en algo tenemos la culpa, ¿no? En algo somos responsables. Entonces, para terminar eso, lo que quería decir es que la obligación de notificar no es solo de cuando los profesionales trabajan en el ámbito público. La salud pública no es la salud que se genera en establecimientos de dependencia estatal, sino que cualquier profesional que detecta casos de notificación obligatoria, no importa quién paga esa prestación, si es el Estado, si es la obra social, si es el privado, si lo hago en mi consultorio, si lo hago en mi laboratorio,
tengo la misma obligación que si lo hago en el hospital público, porque la notificación está al servicio de poder proteger la salud de toda la población. Entonces, no importa dónde suceda, todos los profesionales técnicos que estén obligados a la notificación lo están en cualquier ámbito, ¿sí? Porque a veces salud pública se confunde con la salud que, digamos, los servicios de salud que están a cargo del Estado. Eso no es la salud pública. La salud pública es la salud de toda la población. Después tiene distintos pagadores. Uno lo paga el Estado, otro la Seguridad Social, otro la gente de su bolsillo. Pero lo importante es que los profesionales sepan que cuando están ante eventos de notificación obligatoria de su país, están obligados a notificar en todos lados, no importa en el lugar donde ejerzan su profesión. Me parecía que en este ámbito eso era súper importante y en nuestro país ha sido el rol, que lo vamos a ver seguramente, lo podemos charlar en un ratito, muy importante de los laboratorios privados durante la pandemia de COVID, más que nunca. Nosotros pudimos saber cómo nos estaba yendo con las medidas, porque todos adhirieron a la notificación obligatoria, sabíamos cuántos casos teníamos, sabíamos cuántos fallecidos, dónde estaban, dónde había que tomar medidas de restricción de la movilidad para tratar de bajar esa curva ascendente de casos. Digo, esas medidas se podían tomar gracias a la información. Si uno tiene mala información, no puede tomar buenas medidas de salud pública. Yo quiero, antes de que pase a la siguiente pregunta, aprovechando, algo que yo siempre repito es, porque la gente acá también en el país considera el ministerio, la salud pública es el ministerio, y la salud pública es tarea de todos. O sea, todos somos responsables de la salud pública. Entonces, esa, por ejemplo, es una frase que yo siempre les digo, o sea, y desde el momento, porque yo hago las charlas para tamizaje neonatal, que alguien recibe una información, se vuelve en el difusor de esa información, porque yo te pasé a vos y ahora vos tenés que ir pasándole las medidas de prevención que nosotros tenemos a mano, que es la forma de trabajar la salud pública. Y acá en Paraguay también el laboratorio es parte fundamental de ese sistema, o sea, en nuestros manuales está el que tiene que notificar y teniendo su forma en especial, ahí está la modalidad que es lo que más impacta de notificar dentro de las 24 horas. Eso es, como se dice, tenemos, yo creo que muchas cosas son iguales en nuestros países porque las enfermedades, compartimos enfermedades. Así es, doctora Marta y doctor Carlos. Y bueno, ustedes tocaron algo que yo creo que es importante que ahorita que pasemos con la otra pregunta, le haga un poquito de énfasis que tiene que ver con los sistemas de información, porque en todo esto de la notificación obligatoria, son muy importantes los sistemas de información en los cuales están inmersos los laboratorios clínicos. Cómo lograr que ese dato duro sea un dato confiable, cómo lograr que ese dato verdaderamente va a servir para tomar acciones, para tomar decisiones. Pues en los países a nivel de Latinoamérica y en Europa esos sistemas varían dependiendo de lo que quieren y la tecnología y obviamente pues la capacidad económica, socioeconómica diría yo, de los mismos, pero cómo o cuál es el rol del laboratorio en esa denuncia obligatoria de esas enfermedades y cómo fortalecer, le agregaría yo, esos sistemas de información desde el laboratorio. Adelante, doctora Marta. Sí, bueno, retomando, estoy mirando mi pregunta, recordando y estando al tanto lo que mencionó el doctor, este COVID nos trajo a nosotros, desencadenó una cuarentena obligatoria, el aislamiento, o sea, todo eso basado en esa información que fuimos recibiendo, pero el laboratorio es, entonces concluimos, ¿verdad? Es parte fundamental de esta cadena de vigilancia epidemiológica y es muy importante que el conocimiento sea necesario, que se manejen las técnicas. ¿Por qué? Porque el personal de laboratorio es el que
considero yo, cuando recibe una sospecha, o sea, un paciente con una sospecha, es el que sabe qué análisis podría implementar para tener el diagnóstico oportuno, porque de aplicar, lo vimos con el COVID, de aplicar técnicas inadecuadas en los pacientes, o sea, a destiempo, teníamos resultados negativos con un COVID que no llegábamos a tiempo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar y se trabajan en unificar las normas, la comunicación sea buena a través de estos medios informáticos y por sobre todo que la denuncia sea a tiempo. O sea, nosotros si dejamos correr el tiempo y no denunciamos en el momento, podemos dejar, ¿verdad?, que estas enfermedades continúen. Pero para ello también el personal, el del laboratorio, tiene que poder tener la certeza de que esa notificación que haga no va a tener represalias. O sea, que esa información sabe, ¿verdad?, que de alguna manera no se cumplió con el deber de confidencialidad, pero lo hizo en pro del bien común y de evitar el daño a terceras personas. Nosotros sabemos que autonomía y beneficencia serían lo que nosotros llamamos principios a nivel particular. Y los principios universales vendrían dados acá por justicia y el bien común, que serían nosotros notificamos y podemos dar lugar a que se haga justicia de que las personas que no deberían de enfermarse no se enfermen, porque el mecanismo para proteger, porque yo sé que cuando hay una notificación, hay casos, se despliega toda una serie de movilización para cerrar, ¿verdad? Aislar a la persona. O sea, hay cosas que eventualmente podrían caernos mal a nosotros, pero que conducen a controlar la enfermedad. Entonces, yendo contra estos principios, pero es en pro de que nosotros podamos evitar un brote, una epidemia. Entonces, la responsabilidad yendo directamente al laboratorista es fundamental, y que sepa que desde el momento que tiene que notificar, y cómo tiene que hacerlo, con los mecanismos que tiene que hacerlo, porque las consecuencias, si no lo hiciera, son muy graves. Entonces, también eso es muy importante, que nosotros bajemos esa información, ¿verdad?, a nuestros colegas, en mi caso. Sí, Sí. por ahí yo agregaría ahí, Marta, subiéndome a ese argumento, digamos, que primero que los bioquímicos tienen que saber que cuando se habla de notificación obligatoria como una cosa justamente que es punitiva, es decir, están obligados a notificar, quiere decir que si no notifican, están incumpliendo una norma. No es que, no tienen que tener miedo de notificar, porque si eso los hace incumplir con tal o cual cosa vinculada, por ejemplo, con los derechos del paciente, porque eso está contemplado en las legislaciones de los países, y entonces cuando los países emiten normas de notificación obligatoria, están armonizadas con su legislación e incluyen los mecanismos de protección de esas personas para que su información esté, como decía Linka, en sistemas seguros, que no lo pueda ver cualquiera, no hay acceso a esa información de cualquier modo, sino que esa información, como decía recién Marta, tiene un fin sanitario, pero además está normatizado, es decir, hay cómo se hace, son las normas, pero la obligación de notificar está legislado en nuestro país, por ejemplo, en la ley nacional que obliga a la notificación de tales cosas. ¿Cuáles son esas tales cosas? Las que están en el manual de normas y procedimientos de vigilancia y control. Entonces, sobre todo para que
no tengan miedo de estar incumpliendo, porque justamente los corpus normativos requieren ser armónicos. Es decir, hay muchos derechos en juego y todos esos derechos deben estar armonizados en las normas de los países. Para eso está la legislación propia de cada país. No tienen que tener miedo a notificar por estar incumpliendo. Deberían tener, no sé si miedo, pero la responsabilidad de que no notificar es incumplir claramente una obligación. ¿Sí? Y es una obligación normativa, pero como dijo la doctora, además es una obligación ética, ¿sí? Porque están protegiendo la salud de su población. Entonces, no es solo porque están obligados. Sin embargo, no sé si pasa en sus países, pero en el nuestro a veces pasa que las leyes están hechas para los que no están convencidos, ¿sí? Es decir, uno podría decir, yo prefiero ir con el auto a 120 kilómetros por hora porque me gusta la velocidad y el viento y llegar rápido a los lugares. Pero resulta que tengo unas normas de tránsito que dicen que aquí no se puede ir a más de 60. Entonces tengo que cumplirlas porque si no la cumplo, más allá de lo que a mí me gustaría, de lo que yo opino, etcétera, debería recibir una sanción. Porque esa norma está puesta para evitar los accidentes de tránsito, la mortalidad por esto. Hay un montón de explicaciones, por lo cual ahí dice, hay un cartelito que dice que hay que ir a 60, no a 120. No importa lo que opinemos, digo, nos pusimos de acuerdo, ¿no? ¿Qué quiere decir tener leyes? Que nos pusimos de acuerdo, que nos pusimos de acuerdo como sociedad, que eso lo vamos a proteger entre todos, que si vamos a 60 tenemos menos riesgo, y al que no lo cumple, para estimularlo a que lo cumpla también, hay algunas sanciones, ¿sí? Entonces, no para tenerle miedo a las leyes, sino para decir que no tengan miedo de notificar, que es al contrario, ¿no? Porque los que trabajamos en vigilancia, y lo dijimos al principio, y lo dijo la doctora Curra, la vigilancia no es la notificación. La notificación es un paso necesario para la vigilancia y control de enfermedades, pero no es un fin en sí mismo. La notificación está en función de mejorar la salud de la gente, ¿sí? No es para acumular datos de personas y a ver quién está enfermo de cada cosa. Ese no es su fin, ¿no? Entonces, me parece importante, y ahora quiero retomar lo que me parece más importante, sobre todo, y ahí sí, perdón la autorreferencia, pero para mí es súper, en mi historia, digamos, la vigilancia por laboratorio ha sido la manera en que yo entré a la vigilancia epidemiológica. Yo he aprendido mucho de lo poco, mucho que sé, de los laboratorios, de los bioquímicos en su trabajo, ¿sí? ¿Cuánto pueden aportar? Yo había aprendido que el laboratorio, y eso sigue siendo así, le brinda especificidad al sistema de vigilancia, nos ayuda a saber cuáles son casos y cuáles no lo son, para los diagnósticos para los cuales los laboratorios son capaces de hacer una identificación que solo la clínica no puede, ¿sí? Ahora, cuando nosotros implementamos el sistema de vigilancia por laboratorio en Argentina, que ya tenía una historia, una tradición de las redes nacionales de laboratorios, que son unas redes que son muy sólidas en función de distintas patologías, de distintos diagnósticos, redes de respiratorias, de diarreas, de bacterianas, etcétera. Esas redes que venían compilando su información, haciendo sus propios análisis, se incorporaron a un sistema nacional que incluye clínica, laboratorio, epidemiología. Porque el laboratorio brindaba especificidad. ¿Qué pasó en Argentina? Se cuadruplicaron los casos de las cosas, es decir, mejoró la sensibilidad. El laboratorio fue capaz de aportar una sensibilidad del sistema de vigilancia, una capacidad de captar casos, no solo de decir cuáles son verdaderos casos, mucho mayor, y con ello creció muchísimo la capacidad de hacer con esa información medidas de salud pública para proteger a la población. Entonces, el rol del laboratorio, por una parte, es el mismo que el del resto de los componentes. Están tan obligados como los otros. Un laboratorio no puede decir, yo no notifiqué porque lo tenía que notificar el médico. El médico lo tiene que notificar, está obligado, pero el laboratorio también. Igual, tiene la misma responsabilidad. Y por otro lado, su rol, por lo menos en mi experiencia, y por eso me tomé el atrevimiento de hacer una autorreferencia, es que en mi país el rol del laboratorio ha mejorado los datos nacionales para acciones de salud pública de una manera ostensible. O sea, es muy fácil ver cuál es el aporte del laboratorio, que además son personas en su mayoría que tienen, a ver, hay una parte, por eso yo tengo tanto aprecio por los bioquímicos para la vigilancia epidemiológica, que para la bioquímica el registro es una herramienta de trabajo. No pueden trabajar sin registrar, sin saber
a quién le hacen, cuándo le hacen, la fecha de toma de muestras. Si tomamos la muestra 3 días después de que empezaron los síntomas, puedo hacer unas cosas, y si la tomamos a los 7, podemos hacer otras cosas, con lo cual para el laboratorio es fundamental la información. Una buena ficha epidemiológica es una buena ficha para el laboratorio, para que el laboratorio sepa qué es lo que va a hacer, qué decisiones va a tomar, incluso para hacer el mejor diagnóstico posible. Que un médico le ponga, yo quiero un diagnóstico de dengue para esta persona, no le dice nada al laboratorio, no sabe qué hacer con eso, porque no es lo mismo si tiene 3 días de evolución que si tiene 8 días de evolución, va a ser cosas distintas. Entonces la información, ya ven cómo la epidemiología, la vigilancia y la calidad de la atención del paciente están imbrincados, ¿sí? Porque esa información que es clínica, pero también es epidemiológica, porque si le avisan al laboratorio que esa persona viajó a tal lugar y ese laboratorio es parte de una red de vigilancia epidemiológica, va a saber que el médico sospechó tal cosa, pero también podría ser tal otra. Y entonces va a probar unos diagnósticos, ¿sí? A partir de la información epidemiológica que le sirve para su trabajo. Y su trabajo bien hecho le sirve al paciente para tener el mejor diagnóstico posible. Entonces, es medio difícil de separar, ¿sí? La epidemiología, el laboratorio, la clínica y el derecho de los pacientes, ¿sí? Si hacemos todos mejor nuestro trabajo, seguro que va a ser más beneficio para el paciente, más beneficio para la sociedad donde vivimos, y la información, no hay un solo usuario. Uno no notifica para que el ministerio sepa. No. Uno notifica para que la sociedad responda mejor, y en esa mejor respuesta está incluso la mejor calidad en la atención del mismo paciente. Por eso no me gustaba lo de denuncia, porque es lo contrario de denunciar, es ayudar a que esa persona tenga el mejor diagnóstico y al mismo tiempo la población a donde la población, ¿quiénes son? Son los que viven como él en el mismo lugar, ¿sí? Son eso, son su familia, sus amigos, ¿sí? Los que se benefician de una buena información y una buena medida de salud pública para tratar de limitar el impacto, por ejemplo, de un patógeno exótico en un lugar donde no había, ¿sí? Bueno, perdón por la extensión, doctora Jiménez. No, estuvo muy bien. Pienso que ha sido como fluido el diálogo porque de todas maneras no nos hemos como restringido a las preguntas que teníamos para revisar, sino que ustedes pues desde la experiencia, que pienso que es lo más enriquecedor que tienen para compartirlos esta noche, nos han mostrado esa otra cara de poder hacer una notificación obligatoria en beneficio de una comunidad, de una región. Yo creo que una de las cosas que develó la pandemia es la capacidad de trabajo en equipo entre las regiones y cómo fluyó la información. Uno se preguntaba, o sea, ¿cómo fluyó ahora y por qué no fluía antes? Y creo que es algo que esa lección debe quedar no solo aprendida, sino grabada, debe convertirse en algo que debemos manejar de manera continua. Por lo menos para el caso de nosotros como Colegio Nacional de Bacteriología, el haber tenido ese acercamiento con Colabiotech, con IFCC, nos quedamos, o sea, nos matriculamos, hemos seguido. No necesitamos estar en pandemia para compartir todo esto. Yo pienso que la red es muy importante. Bueno, no sé si de parte de los asistentes, alguno de ustedes tiene inquietudes, no sé si las escriben por el chat o si alguno solicita que le abramos el micrófono, por favor levante la mano y podemos darle el espacio para que aprovechen a la doctora Marta y al doctor Carlos. Lisandra, no sé si quieres intervenir. Doctora Emma, que también está conectadita. No sé si quieren hacer alguna referencia. Bueno, antes, ahí levantaron la mano. Isabel, Cristina, adelante Isabel, puedes hablar, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, doctores y doctoras. Lo primero es que quiero agradecer la participación de nuestros invitados. Gracias por reafirmar como varios puntos, y entre esos quiero resaltar, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos y de Bioética de la UNESCO, también por precisar todo el tema de salud pública,
Una cosa es la salud pública y otra cosa es el pagador, y eso hay que tenerlo diferenciado. Y también el énfasis que hacen en la ponderación de esos derechos, como la escuela principialista, frente a las normas que tiene cada país. Muchas gracias, pues por toda esa información que nos dan y que sé que van a ser herramientas para poner en práctica de parte de la red de laboratorios que tenemos aquí en Colombia. Gracias a usted, doctora Isabel, por la intervención. ¿Alguien más tiene algo por comentar? Lisandra, ¿vas a comentar algo? Sí, buenas noches. En primer lugar, en nombre de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, para los que no me conocen, mi nombre es Lisandra Morales. Yo formo parte del directorio de la Colabiocli. Realmente agradecer a nuestros brillantes expositores en esta oportunidad. En el chat vemos mensajes de felicitaciones, de agradecimiento. Realmente ha sido un conversatorio muy valioso, donde nuestros expositores se han desenvuelto de manera muy natural, como el evento lleva su nombre, han conversado aquí y a través de esa conversación hemos aprendido mucho. Solamente que nos den una última opinión acerca de la obligación, porque yo creo que es una obligación. Y como decían los doctores, no tenemos que tener miedo, ¿no? a denunciar. Tenemos muy cerca el recuerdo de una pandemia donde todos los laboratorios, los centros de salud denunciaban los casos de COVID. Y eso ha sido una información valiosa para que las autoridades de salud evalúen, ¿no? el comportamiento de esta infección viral en la población. Y así poco a poco hemos visto a través de esa información, de esas denuncias de pacientes infectados con COVID, hemos visto cómo hemos ido mejorando, ¿no? En lo referente a esta infección y su comportamiento en la población. Y estamos ahora en un momento, pese al pánico que hemos sentido en el 2020, finales del 2019, era un pánico tremendo, no solamente dentro del personal de salud, sino en toda la población. Pero ahora estamos en un 2023 donde tenemos países, como decía el doctor, donde ni siquiera ya se están denunciando los casos, ¿no? Hemos aprendido a convivir con este virus, sigue en medio de nosotros provocando las infecciones, pero por supuesto con una magnitud en cuanto a los síntomas mucho menor que al principio de la pandemia. Y eso también es gracias a la información, gracias al trabajo en equipo. Aquí tenemos un médico, un doctor, una bioquímica, y estamos viendo los frutos, ¿no? de un trabajo en equipo y los profesionales en salud tenemos que acostumbrarnos a ello. La pandemia nos ha servido también para esto. Entonces yo quisiera que nos comenten, ya para cerrar este conversatorio, acerca de la importancia real que ustedes sienten que es el hecho de denunciar. Bueno, continuando con la temática, entonces, bueno, reitero, me gustó, para mí el tema es muy importante porque efectivamente son dos miradas de un mismo desafío. El primer desafío es donde uno de los actores principales es el laboratorio, porque son varios los autores, pero uno de los principales es el laboratorio, como lo mencionó Carlos, ¿verdad? Por todo el conocimiento que tiene para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, este bioquímico que siempre debe de mantener la confidencialidad, respetando la dignidad de las personas y entonces resguardando la información a la que pudo acceder a través de un análisis, tiene en pro del bien común que informar.
y tiene que notificar estas enfermedades, ¿verdad? Estos eventos de notificación obligatoria, a los cuales también accedió a través de los análisis. Entonces son dos miradas totalmente opuestas, y en el caso de que no lo hiciera, porque podría ocurrir, eso me baso un poquito en algunas lecturas que estuve realizando, que muchas veces no se notifica por desinformación. O sea, hay cosas que no se manejan, entonces también tienen que saber que el desconocimiento de las ENO, de las enfermedades de notificaciones, rodean una serie de eventos, y tiene que saber las consecuencias en la salud de la ciudadanía y al no prevenir, ¿verdad?, la propagación de una epidemia. Entonces, es muy importante el tema que se ha tocado, y es muy importante que todos los bioquímicos y todos los que estemos haciendo énfasis por el grupo que estamos trabajando, conozcamos y tengamos la información y cumplamos con las normas bien establecidas, para que podamos, ¿verdad?, evitar un daño mayor a la ciudadanía. Eso es un poquito en honor al tiempo también. Me gusta mucho el tema, por eso. Muy Carlos. lindo, sí. Quiero, por ahí, respondiendo un poco a lo que propone Lisandra, hacer énfasis en un aspecto que no tocamos, de la importancia de la notificación. Que había alguien que decía, no me digas lo que es importante, mostrame el presupuesto, ¿no? ¿En qué invertís? ¿No? Bueno, entonces, les cuento eso porque la tarea de registrar e informar a través de los sistemas de vigilancia, etcétera, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de un laboratorio grande que hace muchos estudios por día, determinaciones, puede ser una tarea que demande personal y tiempo para hacer, ¿sí? A nosotros, yo en mi experiencia me he encontrado con muy poco, en Argentina hemos encontrado, pero poca gente que no informa o no notifica porque no le parece importante. Puede ser, como dijo la doctora Marta, porque lo desconocía, porque no sabía que eso había que hacerlo. Pero algunos, varios, han dicho que porque no tienen tiempo, ¿sí? Porque la tarea cotidiana, como si fuera una actividad accesoria, ¿sí? Y la mayoría no tienen esa visión. Pero también eso yo creo que es un poco de desconocimiento de las cosas que conversamos hoy. Las obligaciones profesionales, ¿no? A ningún laboratorio se le ocurriría decir que no brinda un diagnóstico porque no llegó, porque no tiene tiempo, porque bastante que hizo el estudio, que además él le va a hacer el protocolo para darle al paciente. No, eso es parte de su tarea cotidiana y no termina su estudio si no hace la etapa preanalítica, la devolución de resultados. ¿Sí? Eso es parte de su tarea, es el ABC de trabajar en un laboratorio. Lo que nos encantaría que pase cada vez más en toda la región es que la epidemiología, la vigilancia epidemiológica y la notificación de enfermedades sea incorporada de hecho, porque de derecho ya lo está, porque hay normas, pero muchas veces no está de hecho, en la tarea cotidiana. Hay que prever que esa es una actividad que hay que hacer. ¿Quién la va a hacer? ¿Cuánto tiempo le va a dedicar? ¿Sí? Si es un laboratorio pequeño, con poca gente, si es un laboratorio grande, con muchos profesionales y técnicos. Bueno, tenemos previsto, planificado, que necesitamos prever la tarea de notificación todos los días. Lo dijo la doctora Marta. Hay eventos que hay que notificarlo de manera inmediata y hay otros semanales, pero todo eso, cuando es un laboratorio más o menos grande, demanda un tiempo y un personal. Entonces, pensémoslo también como una tarea profesional, no solo por todas las razones que esgrimimos hoy y por las que ustedes conocen. Esos son los fundamentos. Ahora, en la práctica, ¿qué quiere decir notificar? Quiere decir que tengo un lugar donde hacerlo, que sé cómo se hace, que tengo personal capacitado para hacerlo, que conozco quiénes son las personas que me tienen que asistir desde el Estado, en la red de laboratorios, en la red de vigilancia, a quién tengo que llamar si tengo que capacitar a una persona nueva, tome personal. Todo eso que es la parte operativa, la de
¿cómo hacemos para ser parte? ¿Sí? Porque es nuestro trabajo, es parte de nuestro trabajo. Nosotros servimos al individuo que le sacamos sangre y a la comunidad a la que pertenece. Las dos cosas son nuestro trabajo. Entonces, como disponemos de herramientas, computadoras, equipos automatizados, etcétera, ¿sí? Los laboratorios están muy tecnificados, esto es parte de su trabajo. Entonces, si nosotros logramos que esto sea parte de la tarea cotidiana y que esté en la planificación, nos va a salir mejor, porque si no, es muy difícil, por más que tengan voluntad, el día que se deciden a notificar, hay una serie de tareas para hacer, de pasos, de conocimiento, lo que decía Lisandra o Marta, hay que conocer, hay que saber, hay que tener a la gente capacitada. También en vigilancia epidemiológica hay que actualizarse, ¿sí? Porque no vigilamos las mismas cosas que hace 50 años y no usamos las mismas técnicas y hay eventos nuevos. Y entonces ahora tenemos un evento emergente y un día apareció la viruela símica y cómo se hace el diagnóstico y a quién le mando la muestra y cómo notifico los casos. Esas cosas necesitan, igual que todas nuestras tareas profesionales, actualización, conocimiento, planificación, ¿sí? Es una tarea profesional, es una responsabilidad profesional y es muy importante tener presente eso. No solo la obligación, no solo los fundamentos, sino la parte práctica, ¿sí? ¿Cómo hacen ustedes para ser buenos bioquímicos? Se actualizan, estudian, hacen cursos, leen papers, ¿sí? Se conectan con sus colegas a través de asociaciones. Bueno, eso, que por eso festejo, y lo último, festejo que me hayan invitado a este foro porque me siento súper cómodo, como les dije al principio, pero sobre todo porque es un lugar donde difundir con profesionales que de verdad que en su gran mayoría de los que he conocido tienen la mejor voluntad para poder hacer de la mejor manera su tarea. Es uno de los pocos colectivos profesionales que se jacta de tener controles de calidad. Fíjense que en general en la salud es difícil en otros colectivos que haya un cartelito que dice quién te controla la calidad de un consultorio médico. Pero el laboratorio pone todos sus cartelitos porque es mejor cuando otro dice que es bueno, no cuando él dice que es bueno, ¿no? Entonces, es un colectivo que está acostumbrado, es parte de su cultura institucional, esta cosa de la calidad. Y un laboratorio no debería sentirse que trabaja con calidad si no tiene previsto esto, ¿no? Porque esto es tan importante como otras cosas. Entonces, les agradezco un montón la invitación por poder por compartir con esta comunidad de bioquímicos de toda la región para hablar sobre estas cosas, ¿no? Que es parte del trabajo cotidiano. Muchas gracias, Lisandra, y muchas gracias, Erinka, y por supuesto, Marta. Ay, bueno, gracias a ustedes, doctora Marta y doctor Carlos. Edgar Rodríguez plantea una inquietud en el chat, dice, ¿de qué manera puede haber una comunicación amena médico-laboratorio con el tema de información médica y confidencialidad? Y bueno, les agradezco por el conversatorio. Me imagino que hace referencia a dar esa información, ¿no? La información médica como tal, el reporte y la confidencialidad de los mismos frente a ese informe. No sé si un poquito, Adelante. yo suelo explicar, porque muchas veces el médico, a no ser que sea una urgencia, uno debería de tomar la costumbre de preguntar. ¿Querés que le pase? ¿Puedo pasarle al médico? Si pregunta, o sea, ir teniendo esas formas, porque yo retiro mi resultado y no quiero volver con ese profesional. Eso puede ocurrir. Entonces, ¿de quién es este resultado? Y este resultado es mío. Y yo voy a llevarlo donde sea, a no ser que esté en un hospital, que es otro el manejo. Entonces, porque muchas veces estamos acostumbrados a que el médico llame y pregunta el resultado, te mandé tal paciente, el resultado de este, el resultado de aquel. Yo podría ir a otro laboratorio también. Entonces, mis resultados son míos. Y lo otro que también siempre les digo es,
se saca una copia, la copia se queda al médico, el resultado es tuyo, cuidá. O sea, nosotros tenemos que ir educando porque esta es una situación de paternalismo, que siempre el médico es el que sabe y el paciente está ahí a lo que se diga cosas que ha cambiado. Entonces, es ir educando también a la ciudadanía que eventualmente cada vez está reconociendo más sus derechos, porque de repente puede haber una demanda. Vos entregaste algo sin mi autorización, yo tengo el derecho de demandarte. Yo creo que ahí, doctora, bueno, se concentran en otras cosas y es el tema de la ética, la bioética, y hablando específicamente de bioética, la ética profesional. Pero me llama mucho la atención por el tema de las tecnologías. Hoy en día es muy fácil escanear un documento o compartir el documento vía WhatsApp. Es común, pues, tener un PDF a la mano como de manera rápida. Entonces, el tema de la confidencialidad y de la ética profesional en los diferentes servicios pues, va a ser fundamental para lograr proteger pues, al paciente en este caso, la seguridad y la salud del paciente. Doctor Carlos, ¿va a decir algo al respecto? Sí, cada tema podríamos estar una hora charlando, ¿no? Pero voy a tratar de ser cortito. Por ahí, para contestarle, o para lo que me motivó la pregunta, que entiendo el aspecto que tomó Marta, pero me gustaría tomar uno que es como el reverso, que tiene que ver con el trabajo en equipo en salud, ¿no? Y hay una parte, entiendo a ver, hay una cuestión vinculada con la fragmentación, ¿sí? Con el equipo de si los profesionales son, uno es el bioquímico, otro es el médico, cada uno atiende su juego, ¿no? Y hace su cosa. Pero la doctora dijo, distinto es cuando es en una institución, ¿no? En un hospital. ¿Y tú cuándo ves? Y le voy a hablar de esa parte, de la parte en la cual el laboratorio, el médico, el enfermero, el psicólogo, el agente sanitario, son parte de un equipo que está al servicio de la salud de su población, ¿sí? Pensando el equipo de salud como un equipo responsable, como un equipo responsable en el sentido de que es capaz de responder por la salud de su población, que no digamos que no es solo que cada uno hace su tarea de la manera más correcta posible, ¿no? Estos intercambios a veces ocurren nosotros en la región de las Américas, pero hoy es un problema en todo el mundo, la sífilis en la población general y sus consecuencias, una de sus consecuencias más nefastas, que es la sífilis congénita, ¿sí? Tenemos valores escandalosos de sífilis congénita en la región, ¿sí? Cosas irreversibles para la vida de esos niños, cosas que se podrían haber evitado con una penicilina, con un medicamento conocido hace tantos años, barato, disponible en la mayoría de los lugares. Y a veces es la información que ya se produjo que no está en el lugar adecuado. Por ejemplo, personas gestantes, embarazadas, que van a hacer su control, que por cualquier razón, porque tienen un montón de otros problemas, porque no valoraron que eso podía ser un problema ir a buscar el laboratorio, que en general es un control de salud como parte del control prenatal, y laboratorios que tienen sus estudios ahí adentro esperando que venga alguien a buscarlo, porque como dijo la doctora, el estudio es de la persona, y nos ha pasado en instituciones de salud, en instituciones de atención primaria, secundaria, en hospitales, etcétera, de ir a buscar esos resultados y ver que quizás había 2, 3, 5 casos de sífilis gestacional que no le habían sido informados porque no lo vinieron a buscar, como si fuera solo una responsabilidad individual de la madre que por alguna razón no vino, ¿no? No hubo una actitud activa del equipo, del laboratorio, que sea, es decir, venía a buscar tu resultado, acá hay algo para hacer, podemos evitar una situación de que la persona no sabía que podía evitar nada, ¿sí? Si yo no voy a buscar un resultado, solo porque ejerzo la libertad de ir a hacerlo o no, pero hay alguien del equipo de salud que sabe que con esa información que tiene podría evitarse, por ejemplo, un daño
irreversible, como el de la sífilis congénita, ¿sí? Con la aplicación de una tecnología vieja, conocida, disponible, ¿sí? Que solo es necesario hacerlo en el momento adecuado y que si venís o no venís nunca, o venís 4 meses después, llegamos tarde. Entonces, por eso quería verlo del reverso, es decir, ¿cómo hacemos para trabajar en equipo? Para decir, vos hablaste con tu paciente, sabe que tiene que venir a buscar los resultados. Esto es importante, o sea, es importante para la salud de la persona, para la salud de su niño, quizás por diferentes razones, nos pasa a todos, ¿no? Por ahí nos vamos a hacer un análisis de laboratorio para hacer un control de salud y tengo tantas cosas que hacer, me olvidé, ¿sí? Y a veces esa información le podría salvar la vida a esa persona si tuviéramos una actitud activa, ¿sí? De acercarle lo que sabemos, para decirle, vení que tenemos algo para ofrecerte, no para vulnerar tu derecho a la privacidad, para ejercer tu derecho a la salud, que sin información no lo puedes ejercer. No puedes ejercer tu derecho a estar sano o a que tu niño esté sano si no te cuentan, si no te avisan, si no te dicen, ¿no? Lo mismo con Chagas congénito, que nos pasa un montón, que los niños hijos de madre con Chagas se pierden en el seguimiento. Y no es que se pierden, porque van al médico, van a todos lados, pero no llegó la información de que ese niño nació de una madre que tenía Chagas y que a los 10 meses hay que hacerle una serología para saber si es positivo o negativo y poder brindarle el tratamiento adecuado. La información la tiene el sistema de salud y no la pone al servicio a veces de la población a la que tiene a cargo. Entonces, es otra mirada, ya que eran 2 miradas sobre un mismo problema, de cómo la información a veces, cuando no está en el lugar adecuado y en el momento oportuno, es capaz de hacer daño, ¿no? Por su omisión, ¿no? Daño en salud, no solo un daño legal, sino un daño en el derecho que tiene esa persona a poder, porque no sabía, no porque eligió, ¿no? Uno puede decir, bueno, eligió no venir. Si no sabía que tenía un estudio positivo, no vino por otras cosas, quizás si le explicamos y le contamos y le decimos, mira que tenemos algo para ofrecerte, podríamos haberlo evitado. Así que eso quería comentar como una mirada alternativa a la Claro. pregunta del compañero que preguntaba sobre qué opinábamos de la relación entre los médicos y el bioquímico, etc. Pero ahí sería importante porque las patologías que mencionaste son de notificación obligatoria. Entonces, sería importante porque nosotros para algunas trabajamos búsqueda activa, porque no esperamos que la mamá de 15 años venga a retirar un resultado. No esperamos que la mamá de 10 hijos venga a retirar un resultado. Entonces, dependiendo de las patologías, manejamos y trabajamos en equipo. Pero de manera, las que no son de notificación y en las que no, entonces el resguardo es la otra mirada y las que mencionaste, esa mirada y el trabajar en equipo es fundamental para ambos casos. En uno, para exigir respeto y en el otro, para trabajar juntos, que es la única manera de sacar adelante a nuestra población. Genial, genial que hayan tocado el tema del trabajo interprofesional, porque pienso que el trabajo interprofesional hoy más que nunca nos acerca a tomar las decisiones adecuadas para la salud y la seguridad del paciente. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Ustedes creo que podríamos continuar acá. Voy a detener entonces la grabación, darle gracias a todos los participantes. Tuvimos una fluctuación entre 70 y 71 personas conectadas. Ahorita terminamos con 63, quiere decir que permanecieron. Y bueno, vamos a continuar en estos espacios. No sin antes invitarlos a nuestro próximo congreso de la Colabiocli, el 26 congreso de Colabiocli y el 22 congreso del Colegio Nacional de Bacteriología, que se realizará en la hermosa y bella ciudad de Cartagena, Cartagena de Indias, Colombia, del 3 al 6 de octubre. Vamos a estar allá reunidos. Espero, doctor Carlos y doctora Marta, que desde ya se agenden. El eslogan de nuestro congreso, además de la ciencia unidos por una sola salud, tenemos un eslogan muy bello que es: el riesgo es que se quieran quedar.
Entonces, los esperamos allá, pensando en ese concepto de One Health que ha sido la inspiración de las temáticas del Congreso, que podamos compartir con ustedes nuevamente en Cartagena. Pueden visitar la página de la Colabioclin, donde ahí pueden encontrar la información relacionada con el Congreso y además de eso, pues, que puedan acompañarnos. Entonces, desde ya, esperándolos, la ciencia y el laboratorio clínico unidos por una sola salud en Cartagena de Indias, Colombia. Muchísimas gracias a todos los participantes por acompañarnos y estaremos comunicándoles nueva fecha de conversatorios Colabioclin. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación, felicitaciones. Gracias, Gracias. doctora Curra, por Placer. muy lindo compartir con usted y con todos los que están acá.